Elegir el champú adecuado puede parecer una tarea imposible cuando pasas por el pasillo de los champús del supermercado y ves qué cantidad de botes que hay. Elijo el del color bonito, elijo el que huele bien, elijo el que me ha dicho mi amiga. Desde un punto de vista médico, la limpieza es clave para asegurar la salud del cuero cabelludo, evitando que haya un exceso de grasa, la cual alimenta a la microbiota y a los hongos, y esto causa un estado de inflamación permanente formando radicales libres que afectan al crecimiento y favorecen el envejecimiento. Y con el champú tratamos también la fibra capilar para que esté sellada y evite el paso de agentes nocivos, manteniendo el pelo más brillante y más sedoso. En el vídeo de hoy vamos a ver qué necesitas saber para elegir el champú más adecuado. Y además, si te quedas hasta el final del vídeo, te diremos cuál es la mejor opción en función de tu tipo de cabello. Lo vamos a hacer muy práctico, así que muy atentos porque ¡comenzamos! Simplemente dándonos una vuelta por la sección de champús de cualquier supermercado, nos daremos cuenta de la gran oferta que tenemos a nuestro alcance. Los tenemos de todas las formas y colores, pero no todos son adecuados para nuestro tipo de pelo por diferentes motivos que ahora vamos a ver. Con el vídeo de esta semana entenderás qué componentes son los más indicados y cuáles tienes que evitar para tu pelo. Así que vamos a empezar, pero antes recordarte que si te gustan estos vídeos y no quieres perderte ninguno en el futuro, puedes suscribir al canal y darnos tu like. Esto ayuda a que el canal siga creciendo y a difundir el conocimiento capilar en más gente. Y lo primero que vamos a ver son los componentes fundamentales de los champús y cuál es su actividad en el cabello. Así entenderás mejor por qué unos champús son mejores que otros para cada tipo de pelo, puesto que hay pelos más grasos, hay pelos más secos, hay pelos más finos, hay pelos que están dañados y cada uno va a tener unos cuidados concretos. Podríamos decir que la función del champú es obviamente limpiar el pelo, pero para darle las características específicas de las que hablábamos suelen tener otros componentes. En un champú podemos encontrar los sulfatos, surfactantes o tensioactivos, que son los tres lo mismo. Podemos encontrar parabenos, siliconas, agentes humectantes, agentes espesantes, fragancias, agua. Además, algunos champús pueden llevar otros elementos extra como pueden ser proteínas, aceites naturales y extractos de plantas o ácidos como el ácido salicílico. Daremos una pinceladita muy rápida de cada uno de ellos para que te quedes solamente con lo importante. En primer lugar, hablaremos de los sulfatos, también llamados surfactantes o tensioactivos, que son sustancias que disminuyen la tensión superficial entre dos fases, que en el caso del champú es el agua y la grasa. Normalmente, cuando intentamos mezclar el agua con el aceite, estos productos se repelen y no se pueden juntar. El surfactante lo que hace es favorecer la unión, de modo que cuando entran en contacto el agua del lavado y la grasa del cuero cabelludo, estos no se van a repeler y van a permitir que el agua arrastre la grasa. Es decir, los sulfatos lo que hacen es limpiar, por lo que si queremos hacer una buena limpieza son muy efectivos y además son los responsables de la mayor parte de la espuma que produce el champú, lo que suele resultar muy agradable y nos da más sensación de limpieza. Últimamente están teniendo mala prensa porque algunos de ellos son tan eficaces para limpiar que se pasan y pueden ser incluso un poquito agresivos. Sin embargo, en sí mismos no son malos, pero hay que encontrar el adecuado para nuestro pelo, que no elimine toda la capita de grasa externa que lo protege, además que no irrite el cuero cabelludo y no nos deje el pelo demasiado seco. Así, algunos de los surfactantes o tensioactivos que encontramos de forma habitual en los champús son el sodium lauryl sulfate, que es bastante potente, limpia bien el cuero cabelludo y no irrita demasiado. Podríamos decir que va bien para casi todo el mundo, ni muy fuerte ni muy suave. Otro tensioactivo es el sodium lauryl sulfato. Este es bastante más fuerte y sí que puede llegar a irritar el cuero cabelludo y a resecar el pelo si este no es muy graso. Estaría indicado para cabellos grasos y para una limpieza profunda más ocasional, no todos los días. Otro limpiador que encontramos con frecuencia es el cocamidopropil betaine, que limpia bastante bien y es suave. Y si miramos en la etiqueta de los champús para niños o en la etiqueta de champús para cabellos sensibles, en estos suele haber otro tipo de tensioactivo en los que encontramos el grupo de los betaine y otros como el sodium coquil y setionate, que son muy suaves y no irritan nada, aunque es verdad que no limpian tanto. Y hasta aquí lo que te comentaremos sobre los sulfatos. El mensaje a guardar es que limpian y hay muchos tipos por los que no es que haya que evitarlos, sino saber el que más te conviene en tu caso particular. Otro elemento que encontramos en muchos champús son los parabenos, de quienes podríamos considerar que son los conservantes que evitan el crecimiento de bacterias y hongos dentro del propio champú. Así es, se utilizan especialmente para productos que necesitan una vida útil más larga. Sin embargo, se ha visto que pueden actuar como disruptores endocrinos y pueden ser irritantes también del cuero cabelludo.
Algunos ejemplos de parabenos que puedes encontrar en la etiqueta del champú serían metilparabeno o propilparabeno, así que son fáciles de identificar. Hoy en día podemos encontrar muchos champús en el mercado sin parabenos. En tercer lugar, en los champús podemos encontrar también siliconas que dan brillo, suavizan y desenredan el cabello, actuando como agentes hidratantes y tratantes. Algunos ejemplos son la dimiticona y el ciclopentasiloxano, y estarían especialmente indicadas para el cabello encrespado, dañado o que necesita un control del frizz. Las siliconas se depositan en la fibra capilar y alisan la cutícula, sellándola de forma que aumenta el brillo y queda más suave y menos enredado. Sin embargo, estarían menos recomendadas para el cabello finito, ya que pueden apelmazarlo y tampoco nos interesa en caso de querer volumen, pues lo que hacen es aplastar el pelo. Por ello, para dar volumen hay que buscar un champú con pocas siliconas. Y aunque también tienen mala prensa, son compuestos químicos que provienen del silicio, de ahí su nombre de silicona. Y al contrario de los parabenos, la silicona no ocasiona ningún problema de salud ni ningún problema en el cabello. Otro agente acondicionador que suele ir combinado con las siliconas son los polímeros, que tienen nombres parecidos al Polyquaternium. Aportan mucha hidratación y son buenos para los pelos secos y dañados. Otros agentes humectantes muy conocidos son la glicerina y el pantenol, también indicados en el caso de cabello seco, dañado y para hacer tratamientos hidratantes. Por el contrario, estarían menos recomendados obviamente en caso de pelo muy grasiento porque pueden dejar una sensación pegajosa. Otro producto que podemos encontrar en el champú son las proteínas que reparan y fortalecen la estructura del cabello. Entre las proteínas más conocidas evidentemente encontramos la queratina, aunque hay otras como las proteínas de la seda o las proteínas del trigo. Al ser moléculas pequeñitas se integran en la fibra capilar cubriendo las zonas dañadas y se descomponen en aminoácidos con azufre, por lo que le da a la fibra capilar soporte, brillo y resistencia, aunque no consiguen ni quedarse ni reparar completamente esta fibra. Utilizaremos champús ricos en estas proteínas cuando queramos tratar un cabello más dañado o que esté más débil. También nos serán de mucha utilidad para el cabello tratado con productos químicos. Sin embargo, un exceso de queratina puede hacer que el cabello tenga un aspecto más rígido y poco sedoso. Otro elemento interesante que puede haber en el champú son los extractos de plantas y de aceites naturales. Hemos hablado en varias ocasiones de los aceites esenciales para el cabello y de hecho en nuestro libro Planta cara a tu alopecia analizamos 20 productos naturales para la alopecia, incluyendo el aceite esencial de romero o el aceite esencial de menta, entre otros. Que por cierto ya lo tienes disponible también en Amazon. Pero volviendo al tema de los aceites, estos aceites y extractos de origen vegetal contienen moléculas muy chiquitinas que se colocan entre los huecos de la cutícula dañada y la mejoran de esta forma. Por ejemplo, tenemos el aceite de argán, el aceite de coco o el aceite de tsubaki. Sin embargo, en cabellos muy grasos podrían no llegar a ser buenos porque pueden dejarlo excesivamente graso. Además, algunos champús específicos pueden llevar ácidos como el ácido salicílico o el ácido láctico, que son excelentes exfoliantes y ayudan a eliminar el exceso de piel y controlar problemas como la caspa o incluso la psoriasis. Interesará un champú con estos ácidos en personas con psoriasis en el cuero cabelludo o con caspa o con dermatitis seborreica intensa. Obviamente no sería recomendado en cuero cabelludo que esté seco o bien un cuero cabelludo muy sensible. Y del mismo modo, otros champús pueden llevar agentes antifúngicos, sobre todo para controlar un hongo saprófito de la cabeza que es la malassezia, pero que las personas que tienen dermatitis seborreica va a causar inflamación. Para ello, algunos champús tienen compuestos como el piroctone o lamine o los derivados del zinc. Los champús suelen tener también agentes espesantes que en realidad no tienen un efecto importante sobre la limpieza, la hidratación, la nutrición o el crecimiento del cabello. El objetivo de estos agentes solamente es dar consistencia al champú y que la experiencia de uso sea más agradable. Entre otros ejemplos tenemos el cloruro de sodio o la goma xantana. Y por último, las fragancias también pueden tener importancia en el momento de elegir nuestro champú, aunque no tengan un efecto directo sobre el pelo. El aroma puede hacer que un champú nos agrade más que otro, pero no va a afectar al cabello, sino que nos guste más o menos el olor que deja. Sin embargo, es verdad que algunas fragancias pueden provocar alergias o irritaciones en algunas personas y habrá que controlarlo muy bien. Por lo tanto, una vez vistos algunos de los distintos componentes que puede tener un champú, vamos a la segunda parte del vídeo y más práctica, que es cuál es el champú más adecuado para cada tipo de cabello. Veremos por este orden qué champú es el mejor para el pelo liso, para el pelo ondulado, para el rizado, tipo afro, tipo seco, pelo graso, el pelo fino, el pelo canoso y el pelo teñido. A ver cuál es el tuyo. Empezamos con el pelo liso.
En general, es un pelo resistente y relativamente fácil de cuidar, ya que suele tener muchísimo brillo. Se ensucia con facilidad porque podríamos decir que la grasa del cuero cabelludo resbala mejor. Y normalmente tiene poco volumen porque pesa mucho y precisa de un lavado frecuente. En estos casos no necesitamos champús con muchas sustancias nutritivas y quizá sí que necesitemos champús con un surfactante medio alto para limpiarle bien. Y ya después de lavarlo podemos poner una mascarilla nutritiva de medios a puntas para hidratarlas, pero nunca en la raíz para no aplastarla. Vamos con el pelo ondulado. En este caso, la fibra capilar no es lisa, sino que es más ovalada y rugosa que el pelo liso, por lo que brillará menos y también se ensuciará menos. El pelo ondulado es agradecido, pero hay que aportarle bastante nutrición y con frecuencia para que no se dañe. Si queremos disminuir la ondulación, utilizaremos productos más pesados como los serums, mientras que si queremos pronunciar el rizo, utilizaremos productos líquidos como los aceites. Pasamos ahora al pelo rizado y pelo afro. Es elíptico en su forma y con enlaces diagonales, lo que lo hacen más frágil y más fino, dañándose con bastante facilidad. El rizo cerrado no refleja la luz, por lo que suele parecer menos brillante, aunque se ensucia muy poquito. Tiene mucho volumen y esto es bueno para esconder ciertas alopecias. Tanto el pelo rizado como el pelo afro se enredan mucho y hay que peinarlos y protegerlos bien con aceites nutritivos y mascarillas para desenredarlos tanto en seco como en mojado. Deberemos aplicar productos nutritivos de bajo peso como los aceites para no modificar el rizo. Vamos con el pelo seco. El pelo seco tiene un tacto rugoso y áspero con poco brillo. Y aunque se llame seco, no tiene que ver con que tenga poco agua ni con que haya poca grasa en este cuero cabelludo, porque se puede tener un cuero cabelludo graso y un pelo seco a la vez. Se vuelve seco cuando se daña la capa lipídica externa de la cutícula, con lo que se van levantando las cejas y, además de áspero, deja una corteza sin protección. Algunos factores que van a favorecer que tengamos el pelo seco son la edad, algunas enfermedades, las agresiones que nos hacen los tintes o las planchas o el secado frecuente, la falta de cuidados, el tipo de vida o el envejecimiento. En estos casos tenemos que cuidar la fibra capilar a diario y utilizaremos todo lo que hemos comentado antes para nutrir la fibra, como polímeros, siliconas y aceites como el de coco o el de argán. Pasamos ahora al pelo graso. En realidad, siendo puristas, no hay pelo graso, solo cueros cabelludos grasos. Sin embargo, la sensación es de que el pelo se nos ensucia muy rápidamente. Este pelo graso se asocia con frecuencia con alopecia androgenética, con el síndrome de los ovarios poliquísticos y con estados de hiperandrogenismo. Habrá que lavarlo muy bien desde el cuero cabelludo, luego aclararlo a conciencia y usar tensioactivos de potencia medio-alta como el sodium lauril sulfato, al menos algunas veces en semana, y luego nutriremos de medios a puntas en todos los lavados. Y ahora pasamos al champú de pelo fino. Aquí hay que mimar la cutícula para que no se dañe el interior del tallo piloso. Como siempre, hay que mantener el cuero cabelludo y el cabello limpios, por lo que será de mucha utilidad los surfactantes suaves. Y convendrá que el champú tenga polímeros como Polyquaternium y derivados que sabemos que hidratan mucho. Pero aquí no será recomendable que tengan siliconas, ya que se depositan y pesan y parece que haya menos volumen. Y si tiene poco volumen y poco cuerpo, nos convendrá aplicar productos hidratantes después en las puntas, pero sin tocar la raíz para que no se pegue a la cabeza. En séptimo lugar hablaremos del pelo canoso. Como sabes, las canas aparecen cuando los melanocitos funcionan mal y no liberan melanina al tallo piloso en formación. El pelo canoso es áspero y poroso y se debe cuidar igual que un pelo dañado o seco. Es decir, necesitaremos nutrición frecuente y champús de baja potencia limpiadora o bajos en sulfatos, aunque de vez en cuando una exfoliación y un champú con sulfatos nos vendrá muy bien. Y por último, hablemos del pelo teñido o muy dañado. En este caso tendremos la cutícula alterada, por lo que entran y salen sustancias con cierta facilidad y pueden dañar la corteza del cabello. Los champús para el pelo teñido y dañado llevan ingredientes nutritivos y tensioactivos suaves, como el sodium laureth sulfate o los betaines, para que no se seque la fibra capilar. Buscaremos un champú que tenga polímeros catiónicos como el Polyquaternium y sus derivados, buscaremos siliconas y los aceites como el de argán y el de coco. Y convendrá evitar en la medida de lo posible el uso de planchas y secadores porque lo van a dañar más. Tienes que tener en cuenta que el tallo del cabello no tiene células vivas y que, por lo tanto, no puede repararse por sí mismo.
Como ves, cada tipo de cabello va a tener unas necesidades, no existe un champú ideal universal, sino que hay que adaptarse a las necesidades y a las características de cada persona en cada momento de su vida. Así es, Laura. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.